Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, análisis y salseo del mundo del espectáculo. ¡Qué gusto tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha desatado pasiones y encendido la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Hande y Kerem. ¿Beso apasionado? ¿Romance al rojo vivo? ¿Será amor real? Agárrense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos a desmenuzar este bombazo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo lleno de noticias frescas, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme jugoso. Vamos a darle con todo. Bueno, pongámonos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, especialmente después de protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, electrizante, casi palpable. Y como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse. Los fans ilusionados empezaron a fantasear con la idea de que ese amor tan intenso que veíamos en la pantalla chica se extendiera a la vida real. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Fotos comprometedoras, miradas cómplices, gestos cariñosos. Cada pequeño detalle era analizado con lupa, interpretado como una confirmación de que sí, efectivamente, Hande y Kerem estaban juntos. Los medios de comunicación se hicieron eco de estas especulaciones, alimentando aún más el fuego de la pasión entre los fans. Pero, ¿qué tan cierto era todo esto? ¿Existía realmente un romance entre Hande y Kerem? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco más compleja. Durante mucho tiempo, ambos actores se mantuvieron herméticos al respecto. Ni confirmaban ni negaban los rumores, dejando que la incertidumbre y la expectación crecieran aún más. Recuerdo perfectamente cuando empezaron a circular las primeras imágenes. Unas fotos tomadas en un aeropuerto, donde se les veía muy cercanos, riendo y compartiendo momentos íntimos. Luego vinieron otras fotos, capturadas durante unas vacaciones juntos, en un destino paradisíaco. La bomba había explotado. Claro, siempre existían las voces escépticas, las que argumentaban que todo era una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama de la serie y atraer aún más espectadores. Pero, ¿realmente se puede fingir esa química, esa conexión tan especial que se percibía entre Hande y Kerem? Muchos se negaban a creer que fuera simplemente una actuación. La química, como bien saben los que trabajamos en el medio, es algo escurridizo. Se puede forzar una sonrisa, se puede simular una mirada, pero esa chispa, esa electricidad que fluía entre Hande y Kerem era difícil de replicar si no era genuina. Y entonces llegó el momento clave. La confirmación oficial. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem decidieron hacer público su romance. Compartieron fotos juntos en sus redes sociales, dedicándose mensajes llenos de amor y ternura. El mundo entero estalló en júbilo. Fue un momento épico, la culminación de meses de espera y la confirmación de lo que millones de fans ya sabían en su corazón: Hande y Kerem eran real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de montajes con sus fotos, de vídeos celebrando su amor. Fue una fiesta virtual a nivel global. Pero volviendo al beso apasionado del título. ¿De dónde salió esa información? Bueno, a lo largo de su relación, Hande y Kerem nos regalaron varios momentos de cariño en público. Besos, abrazos, caricias. Todo esto quedó capturado en fotos y vídeos que se viralizaron rápidamente. Y por supuesto cada uno de esos gestos era interpretado como una prueba más de la intensidad de su amor. Recuerdo un vídeo en particular, capturado por un fan en un restaurante. Se les veía sentados uno frente al otro, riendo y conversando. En un momento dado, Kerem se inclina y le da un beso suave a Hande. Un beso rápido pero cargado de ternura y complicidad. Ese vídeo se reprodujo millones de veces en cuestión de horas. Ahora, si hubo un beso particularmente apasionado, que marcara un antes y un después, eso es algo que queda un poco más en la interpretación de cada uno. Lo que sí es cierto es que cada muestra de afecto entre ellos generaba una enorme reacción en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de minutos. Imaginen la presión, la lupa constante sobre cada uno de sus movimientos.
Para ellos probablemente un simple abrazo significaba la portada de todas las revistas. Pero lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, de presiones externas que estaban afectando su relación. Los paparazzi incansables captaron imágenes de Hande y Kerem en momentos de tensión, con rostros serios y distantes. Las alarmas empezaron a sonar entre los fans. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su romance. La noticia fue recibida con tristeza y decepción por parte de sus fans, quienes habían depositado tantas esperanzas en esta pareja. Fue como si un cuento de hadas se hubiera desmoronado. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué se terminó el amor entre Hande y Kerem? Bueno, como suele suceder en estos casos, los motivos reales son algo que solo ellos conocen. Los rumores apuntaban a varias razones, pero ninguna de ellas fue confirmada oficialmente. Se especuló mucho, como siempre. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado fuerte, que no pudieron soportar el constante escrutinio público. Imaginen la cantidad de veces que eran abordados por la prensa, la constante persecución de los paparazzi, la invasión a su privacidad. Es difícil mantener una relación sana bajo esas condiciones. Otros que las agendas de trabajo de ambos eran incompatibles, que no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro. Ambos estaban en la cima de sus carreras, con proyectos importantes en marcha. Conciliar sus agendas debía ser un desafío constante. Y también estaban los que apuntaban a diferencias personales, a que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces el amor no es suficiente. A veces las personas simplemente no encajan, a pesar de la atracción y la química que pueda existir. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y aunque su relación llegó a su fin, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Esa conexión, esa magia que compartieron en la pantalla y fuera de ella, permanecerá en el recuerdo de todos los que siguieron su historia. Ahora bien, ¿será posible una reconciliación en el futuro? Bueno, en el mundo del espectáculo todo es posible. Hemos visto a parejas separarse y volver a juntarse una y otra vez. El amor es impredecible y a veces da segundas oportunidades. Quién sabe, tal vez en algún momento Hande y Kerem decidan darle una segunda oportunidad al amor. Quizás el tiempo lejos les permita valorar lo que tenían y encontrar una manera de superar sus diferencias. Lo que sí es importante recordar es que independientemente de lo que suceda en el futuro, ambos son personas talentosas y exitosas, que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, su legado como pareja en la serie, Senkalkapm, seguirá vivo para siempre. Senkalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La serie catapultó a Hande y Kerem al estrellato internacional y consolidó su posición como dos de los actores más importantes de su generación. Y hablando de legado, es innegable el impacto que tuvieron en la cultura popular. Su romance inspiró a miles de personas alrededor del mundo, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Crearon una comunidad de fans muy unida, que se apoyaba mutuamente y compartía su pasión por la pareja. Los Hanke, como se hacían llamar los fans, se organizaban en grupos de redes sociales, creaban fanfiction, hacían campañas de apoyo y celebraban cada hito en la relación de Hande y Kerem. Era una comunidad vibrante y apasionada. Pero más allá del romance, Hande y Kerem también dejaron una huella importante en el mundo de la moda y la belleza. Ambos son considerados íconos de estilo, y sus looks son imitados por miles de personas alrededor del mundo. Hande, con su belleza natural y su sentido de la moda vanguardista, se convirtió en una de las caras más solicitadas por las marcas de lujo. Kerem, con su estilo relajado y su barba característica, impuso tendencia entre los hombres jóvenes. En fin, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, pasión, fama, éxito y también de desamor. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser maravilloso, pero también complicado y efímero. Una historia que nos enseña que la vida está llena de altibajos y que, a veces, las cosas no salen como las planeamos. Para concluir, recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, analizamos el fervor que despertó el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde los rumores iniciales hasta la confirmación oficial y, lamentablemente, su separación.
Exploramos el impacto de su química en pantalla, el furor mediático que generaron y el legado que dejaron como pareja. Vimos también que aunque el romance llegó a su fin, la esperanza de una reconciliación siempre persiste en el corazón de sus fans. Recordamos los momentos clave de su relación, las imágenes que se viralizaron, los rumores que se confirmaron y la tristeza que generó su ruptura. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este culebrón. Quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O fue solo una linda historia que llegó a su fin? Déjenme sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos. Quiero saber si ustedes también creen en las segundas oportunidades en el amor, si piensan que la presión mediática puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación, o si simplemente creen que el amor, a veces, se acaba. Y antes de despedirme no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo lleno de chismes, análisis y mucho salseo. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde analizaremos los nuevos proyectos de Ande y Kerem, sus vidas después de la ruptura y todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día espectacular. Chao, chao.